Somalia, al este de África. Las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaban a cabo un ataque repentino en el corazón de Mogadiscio. ¡Vamos, vamos, vamos! Nos haremos con el control de este sitio en una semana. Somos Delta, somos Rangers, somos SEALs. Podemos con esto y mucho más. 2 helicópteros Black Hawk fueron derribados por una milicia hostil. Llegados a aquel punto, todos nos dimos cuenta de que nuestra misión había cambiado. 99 soldados estadounidenses se vieron repentinamente atrapados en la ciudad cuando soldados somalíes armados los rodearon. Ahora nuestros investigadores analizarán por qué una misión rutinaria falló tan estrepitosamente, provocando el mayor número de bajas en el ejército estadounidense desde la guerra de Vietnam. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos, Black Hawk derribado. 3 de octubre de 1993. Los Rangers, una de las fuerzas de élite del ejército estadounidense compuesta por 160 soldados, esperaba instrucciones para un nuevo ataque sobre una ciudad sin ley, la capital de Somalia. ¡Vamos allá! Su misión era capturar o matar al solitario caudillo de Somalia, el general Mohamed Aidid, y meter en vereda a sus rebeldes seguidores. Los servicios de inteligencia habían localizado un objetivo clave: miembros del clan de Aidid reunidos en un punto del centro de la ciudad. Los Rangers debían capturarlos vivos o muertos. 15 horas 32 minutos. Desde su base en el aeropuerto de la ciudad, los helicópteros Black Hawk y Little Bird despegaron con los mejores soldados Ranger y Delta a bordo. Llegamos a tierra firme dejando atrás el océano. Estábamos viendo las chabolas de la periferia y de repente entramos en la ciudad. En el Black Hawk Super 6-4 se preparaban para el asalto. Matt Eversman era un sargento de 26 años que lideraba a sus hombres por primera vez. De repente, el piloto del helicóptero nos comunicó que íbamos a realizar el asalto. Al oír eso, la adrenalina me invadió el cuerpo. Íbamos a descender desde 2000 pies sobre el nivel del mar a unos 40 pies. Es un descenso increíble, emocionante y da muchísimo miedo. El objetivo del asalto era un edificio de 3 plantas en el corazón hostil de Mogadiscio. El equipo de asalto espera completar la operación en unos 30 minutos. Nuestro plan era establecer un cordón alrededor del edificio para que los Delta pudieran llegar en helicópteros más pequeños, de modo que ellos se colocaran justo encima del edificio para que nosotros pudiéramos entrar y capturar a esa gente. 15 horas y 42 minutos. Una vez en posición, los Rangers descendieron rápidamente por una cuerda de los Black Hawk. Estaban divididos en 4 equipos o pelotones, conocidos como chocks. Cada uno de ellos se ocupaba de una esquina del edificio. El problema era que no se veía nada. Estaba todo lleno de suciedad y polvo. El helicóptero estaba completamente rodeado de remolinos de polvo. Se vislumbraban algunos tejados, pero no sabíamos nuestra posición exacta. Mientras, en el helicóptero del Choc número 4, el piloto dijo: estamos en una posición errónea. Aún no hemos llegado a donde os íbamos a dejar. Pero aún así, nos hicieron bajar por una cuerda desde el helicóptero. Los Rangers del Choc número 4 tendrían que moverse a la posición correcta cuando llegasen al suelo. Iba por la mitad de mi cuerda
cuando vi el cuerpo de uno de los nuestros, el joven Ranger Todd Blackburn, tendido en el suelo. Mi primera reacción fue pensar que habían abierto fuego sobre nosotros y que le habían disparado antes de que yo hubiera siquiera llegado al suelo. La baja hizo que les fuera imposible realizar ningún movimiento. El médico se giró y me dijo, no le han disparado. Ha perdido el control y se ha caído. Yo pensé que estaba muerto porque sangraba por la boca, la nariz y los oídos y estaba tendido de una forma horrible. El Choc número 4 tenía que llegar al edificio del objetivo para proteger al resto de los Rangers, pero estaban inmovilizados una manzana más al norte. El equipo de asalto de las fuerzas Delta entró en el edificio en busca de los secuaces de ID. Al mismo tiempo, un gran convoy de extracción llegaba al edificio. Su tarea consistía en llevar a todos de vuelta a casa, tanto a los Delta y a los Rangers como a los prisioneros. Aquí Black Hawk 6-4. Estamos en posición para la extracción. Cambio. En el vehículo se encontraba el coronel de batallón Danny McKnight. Llegué a la posición indicada desde donde podía ver el edificio. Estaba esperando indicaciones. Los Black Hawk ofrecían vigilancia y apoyo armado, pero eran ellos los que recibían los disparos. El Black Hawk Super 6-5 estaba pilotado por Jerry Iso. Oía cómo pasaban las balas a los lados del helicóptero cuando de repente escuché dos explosiones atronadoras. El resto de helicópteros estaba maniobrando, dando bandazos e intentando esquivarlas, pero a veces no puedes esquivar todas las gotas de lluvia cuando llueve. 16 horas. 23 somalíes ya habían sido capturados, incluyendo 2 de los mayores secuaces de ID. Se preparaban para irse con los prisioneros. Tres vehículos se dirigían hacia el norte con el convoy de extracción para encontrarse con el Choc 4, donde Todd Blackburn yacía herido. Desde el Centro de Operaciones Conjuntas, el teniente coronel Jerry Boykin supervisaba la misión a través de la transmisión en directo de los Black Hawk, que sobrevolaban la batalla. Coronel McKnight, adelántese y recoja a los detenidos para llevarlos a la base. Recibido. Capturaron a los objetivos muy rápidamente, sin apenas resistencia. La extracción se iba a realizar más rápido de lo que yo esperaba. La misión había finalizado. Ya estábamos pensando en irnos a casa. Éramos veteranos y lo habíamos hecho en tiempo récord. Me preguntaba si nos iban a dar una insignia. Pensé, es hora de volver a casa. Pero mientras los equipos de asalto esperaban la señal para la retirada, más somalíes llegaban al área de combate. Estaba lejos, pero llegué corriendo. Vi a muchísima gente herida, un panorama de desastre total. Era una masacre. Había cadáveres por todas partes. La destrucción no solo me afectó físicamente, sino también psicológicamente. Ver aquello con mis propios ojos. Estábamos en plena batalla, una batalla difícil. Podía oír todo tipo de sonidos ensordecedores.
El ruido de los disparos era tan alto que me dolían los dientes. Me dolían los oídos, me dolía la mandíbula. Nunca jamás había tenido esa sensación antes. Ese día, la intensidad de la batalla fue altísima. Estábamos combatiendo contra esa gente que no parecía rendirse. Solo podíamos detenerlos con balas o con más violencia. En el aire, los Black Hawk también tenían problemas. Aquella zona resultaba cada vez más peligrosa. Recibíamos disparos de metralleta por todas partes. Nosotros estábamos allí sentados pensando, venga, venga, daos prisa, acabemos con esto, tenemos que conseguir salir todos de aquí. (16:20). Nos han dado. Vamos a estrellarnos. Aquí el 6-1, nos estrellamos. Aún conservo en la memoria la imagen del helicóptero perdiendo altura. Pensé, cielos, parecía que se iba a estrellar. Pero eso no podía estar pasando. Lo vi con mis propios ojos. Sentí una gran alegría y emoción al ver estrellarse el Black Hawk. Miré hacia arriba y vi cómo salían disparadas partes de la cola de Black Hawk. Y el helicóptero daba vueltas. El 6-1 ha caído, el 6-1 ha caído. Han derribado un Black Hawk. En aquel momento todos supimos que la misión había cambiado. El Black Hawk se estrelló 3 manzanas al noreste del edificio. Una multitud de somalíes se aproximó corriendo al lugar del desastre. Miré hacia abajo, hacia donde se había estrellado, y vi literalmente hordas de somalíes corriendo hacia el Black Hawk derribado. Descendí hacia ellos, pero tenía la sensación de que no tenía demasiado tiempo para llegar allí. El convoy de extracción fue desviado hacia el lugar del desastre. De camino recogieron a algunos de los miembros del Shock número 4 que estaban fuera de posición. Hay víctimas en este punto. Cambio. El coronel McKnight se subió a su Humvee. Todos nuestros hombres se subieron a los vehículos y nos dirigimos hacia el lugar donde se había estrellado. Los soldados del Shock número 2 se dirigieron a pie hasta el lugar del siniestro por la seguridad del convoy de extracción. Oí un grito. Acababa de ver a Air Fillmore, un Delta al que habían disparado en la cabeza, mientras que otro disparo había alcanzado al teniente Legner en la espinilla. Recuerdo mirar a través de la calle y pensar, Dios, ¿cómo ha podido pasarle esto a un Delta? Bueno, había hecho todo de forma correcta. Intentas no pensarlo, pero entonces te das cuenta, oh Dios mío, no somos invencibles ni Superman. Pueden atravesar nuestra armadura. 16:40. 6-4, ¿estáis bien? Un segundo helicóptero, el Black Hawk Super 6-4, pilotado por Mike Durant, fue derribado. El 6-4 ha caído. Le han dado.
¡Se va a estrellar! Una multitud hostil empezó a acercarse al lugar donde había caído el segundo helicóptero. Cayó a unos 1800 metros del primer helicóptero. Habíamos mandado a todo el mundo al punto en que se encontraba el primer helicóptero. Jamás se nos habría pasado por la imaginación que podríamos perder 2 en un solo día. 2 tiradores Delta que proporcionaban apoyo para abrir fuego desde otro helicóptero pidieron que se les llevara al lugar donde se estrelló el segundo helicóptero para proteger así a la tripulación herida. No había nada que pudieran hacer para ayudarlos. Eran 2 tíos contra un número desconocido de milicianos somalíes. Tuve que negarme. La probabilidad de que salieran vivos no era muy alta. Les pregunté si entendían mi postura y me dijeron que sí. Pero a medida que los somalíes se acercaban al lugar del desastre, el teniente coronel Boykin se dio cuenta de que no le quedaba otra opción. Llevámonos. Necesitaba dar algo de tiempo a los soldados heridos. ¡Avanza, vamos! El convoy principal seguía aún atrapado en las laberínticas calles. Recibido. La próxima a la derecha. El siguiente camino a la derecha. Incapaz de llegar al lugar de los helicópteros caídos. Se estaba librando una batalla infernal. A ambos lados de la calle había somalíes disparando sin piedad. Uno de nuestros vehículos estaba circulando por una calle cuando el misil RPG pasó volando por encima de nosotros. Tened cuidado, están disparando misiles. Maldita sea, parad. ¡Parad! Hubo otra emboscada y de nuevo hubo víctimas. La misión era prácticamente inviable, teniendo en cuenta las víctimas y nuestra situación. Hay muchas víctimas. Hay que meterlas en algún vehículo y sacarlas de aquí lo antes posible. El convoy, gravemente deteriorado, abandonó la búsqueda del primer Black Hawk derribado para intentar volar de nuevo a la base estadounidense. El piloto herido del segundo Black Hawk derribado, Mike Duran, fue defendido por 2 únicos tiradores Delta, Randy Shugart y Gary Gordon. Mike nos dijo más tarde que Randy Shugart gritó: "Gordy, me han dado", y luego su arma quedó en silencio. Una multitud de somalíes alcanzó el sitio donde se estrelló el segundo helicóptero. Se abalanzaron sobre los supervivientes y los cadáveres de los tiradores Delta. Mike dijo que solo recordaba una ola de gente que se abalanzaba sobre él y que le dejaron inconsciente. El convoy principal, muy deteriorado, volvió a la base. 99 soldados de las fuerzas Ranger y Delta se quedaron en la ciudad, atrapados y rodeados en sus posiciones, cerca del primer Black Hawk derribado. A medida que caía la noche, los hombres se vieron obligados a buscar refugio entre las calles enemigas. Estábamos enfadados. No entendíamos cómo habíamos llegado a estar en aquella situación. Nosotros éramos los Rangers. Teníamos a los Delta que nos ofrecían apoyo aéreo. No había manera de que esos tíos nos pudieran hacer frente. Era una locura.
Si hubieran lanzado una sola granada en aquella habitación, todos habríamos muerto. Es una sensación horrible. Da miedo pensar que puede que no vivas para despertarte al día siguiente. Miles de milicianos somalíes lanzaban olas de ataques contra las posiciones de los Rangers. En un intento desesperado para frenar a los somalíes, llegaron helicópteros Little Bird. Cada vez que los Little Bird se acercaban y disparaban, iluminaban el cielo. Era como un rayo. Los misiles sonaban como un trueno y llovían trozos de metal a nuestro alrededor. Cuando se iluminaba la calle, podíamos ver las sombras de los hombres que se movían por fuera. Y descubrimos no solo que había más de los que pensábamos, sino que estaban más cerca de lo que creíamos. 23 horas 15 minutos. Un convoy gigante partió de la base estadounidense para adentrarse en la ciudad. Compuesto de tanques pakistaníes y vehículos blindados malasios y llevando a bordo tanto a Rangers como a hombres de la 10ª División de Montaña, la misión de aquel nuevo convoy era salvar a los hombres que estaban atrapados. El teniente Larry Morse lideró un contingente de Rangers hacia la ciudad. Sabían a qué tipo de batalla se iban a enfrentar y sabían que iba a ser un camino largo y difícil. Pero teníamos que hacerlo, llegar y llevar a cabo nuestra misión. 1 de la madrugada y 55 minutos. Los vehículos de Larry Morse llegaron al lugar donde se encontraba el segundo helicóptero. No encontraron a ningún superviviente ni ningún cadáver. Minutos después, el convoy de rescate llegó al refugio de los Rangers, situado cerca del primer Black Hawk derribado. Mientras subían al vehículo a los muertos y heridos, el equipo de rescate intentaba liberar el cuerpo del piloto Cliff Walcott. Tenían que subir a los heridos al vehículo, y eso llevó su tiempo. Colocaron los cadáveres encima del coche. Ya estaban muertos, no podían sentir ningún dolor. Sorprendentemente, todo se quedó muy en calma. No se oía ningún disparo. De repente, se reabrió el fuego. Había unos 8 hombres dentro del vehículo, todos heridos, llenos de sangre y sudor. Me di la vuelta y grité: «Vamos, tío, pisa a fondo, salgamos de aquí». Lo que no sabía era que aún estaban intentando rescatar el cadáver de Cliff Walcott. Nadie iba a salir de allí hasta que todos estuvieran a bordo, así que se quedaron hasta que fueron capaces de sacarlo del helicóptero. 5 de la mañana y 42 minutos. El convoy de rescate estaba finalmente listo para partir. Pero en los vehículos estaban tanto los hombres de la 10ª División de Montaña como las fuerzas de Naciones Unidas, además de todas las víctimas, de modo que no había espacio para todos los Rangers. Los pocos Rangers que no se encontraran heridos tendrían que viajar a pie. Fue una locura. En teoría íbamos a correr al lado del vehículo para que nos protegiera. Pero en cuanto recorrimos la primera manzana, el vehículo nos dejó atrás. Los soldados Rangers y Delta tuvieron que correr lo que se conoce como la milla de Mogadiscio hasta llegar al estadio de fútbol protegido por Naciones Unidas. Milagrosamente, no hubo ninguna baja más. Vi cómo llegaba a la pista un camión de 5 toneladas, cargado de cadáveres y de heridos. Me acerqué corriendo para ayudar a bajar la puerta trasera. Una vez la bajamos, vimos como un río de sangre brotaba del camión. Desde una perspectiva emocional, fue un golpe enorme ver a todos esos muertos, personas que estaban bajo mi mando. 18 soldados habían muerto y otros 84 se encontraban heridos. El piloto Mike Duran había sido tomado como prisionero y llevado a un paradero desconocido. Mike Duran, Ejército de los Estados Unidos.
Se calcula que las víctimas mortales somalíes fueron entre 500 y 1000. Las imágenes mostradas en televisión de los cadáveres de soldados estadounidenses siendo arrastrados por las calles de Mogadiscio dejaron a la sociedad americana en estado de shock. Ahora, echando la vista atrás hacia lo ocurrido aquel fatídico día, analizamos cómo una milicia desorganizada y sin recursos hizo frente a algunos de los soldados mejor entrenados del planeta. Las tropas estadounidenses fueron destinadas a Somalia en misión humanitaria como parte de las fuerzas de las Naciones Unidas en marzo del año anterior. Su misión era velar por la seguridad y suministrar provisiones en la operación Restaurar la Esperanza. Solo queremos asegurarnos de que la gente no asalta los camiones para robar la comida. Cada vez hay más revueltas, por lo que es necesario que proporcionemos seguridad. Robert Oakley era uno de los enviados especiales a Somalia en la operación Restaurar la Esperanza. Las fuerzas militares de la operación Restaurar la Esperanza habían demostrado que podían afrontar cualquier desafío rápidamente, de forma imparcial. Bajo las órdenes de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas, civiles y militares trabajábamos juntos. El país lo estaba haciendo muy bien. Pero en agosto de 1993, la misión dio un giro tras el cambio de presidencia en la Casa Blanca. Ahora, en vez de velar únicamente por la seguridad y ofrecer víveres, las tropas estadounidenses debían capturar a un hombre al que consideraban una gran amenaza. Ya no solo iban a ayudar, sino a estabilizar al país. Nos desplegamos por Somalia en Mogadiscio, su capital, para capturar y finalmente poder llevar ante la justicia al líder de un famoso clan, Mohamed Farah Aidid. El pueblo americano quería saber por qué esta nueva misión había terminado en desastre. Y por qué los somalíes habían tomado al piloto Mike Durant como rehén. Oakley fue enviado de nuevo al país tras lo ocurrido el 4 de octubre y fue un elemento clave en la liberación del piloto Mike Durant. Hoy por fin liberaremos a uno de nuestros hermanos Ranger. Brindemos por él. Oakley cree que toda la estrategia de captura de Aidid falló desde el primer momento. Si lo hubieran capturado, otro habría ocupado su lugar y la lucha habría sido aún peor. Estados Unidos y Naciones Unidas le dejaron claro a Aidid que él no formaría parte del futuro de Somalia. Una vez que perdió la esperanza, que le quedó claro que Estados Unidos y Naciones Unidas no tolerarían que estuviera al cargo de Somalia, dijo, bueno, tendré que hacer otra cosa para llamar su atención. Ese es un sentimiento muy humano, no solo somalí. Yo soy parte de mi pueblo, que sufre y mata. Lo comparto con ellos. Mark Bowden, autor del bestseller Black Hawk Derribado, entrevistó a muchos de los soldados Ranger y Delta que estuvieron allí aquel día, así como a miembros de la milicia de Aidid. Creo que la población de Somalia seguía dividida en la primavera de 1992. Había muchos que agradecían la presencia de Naciones Unidas, que tenían esperanza. Cuando llegaron a mi país para ofrecernos ayuda, les dimos la bienvenida y los recibimos con flores. Pero en el verano de 1993 este escenario de división entre somalíes llegó a su fin tras los fatídicos acontecimientos de julio, que hicieron que el pueblo se uniera dejando a un lado los clanes. Naciones Unidas ordenó rodear un edificio en el que se encontraban reunidos los líderes de varios clanes debatiendo si apoyarían o no a Aidid en su lucha contra Naciones Unidas. Naciones Unidas estaba decidida a castigar a la milicia de Aidid por haber asesinado a 24 miembros de las fuerzas de paz pakistaníes el mes anterior, y aquella reunión de clanes parecía la oportunidad perfecta. Osman Ato era entonces el principal patrocinador económico de Aidid. Recuerda con detalle el asalto de aquel día. Aparecieron los helicópteros y empezaron a disparar. No había ningún alijo de armas, como afirmaron. Desafortunadamente asesinaron a 73 o 72 ancianos.
Desconocedores de la floreciente tensión, las fuerzas de élite Ranger y Delta aterrizaron allí 6 semanas más tarde. Sus operaciones en la ciudad no hicieron más que acrecentar la ira del pueblo de Mogadiscio. No estábamos allí para dar alimento. ¿Puedes imaginarte estar tan tranquilo y que de repente aparezcan helicópteros cargados con hombres que llaman a tu puerta y que te dicen haz esto y haz aquello? No me sorprende que no nos quisieran allí. Con una tensión cada vez mayor respirándose en las calles de Mogadiscio, cualquier operación de los Rangers requería una planificación precisa. Robin Horsfall era uno de los soldados más jóvenes en el cuerpo de los SAS, las Fuerzas Especiales Británicas. Es veterano en innumerables ataques del IRA en las calles de Irlanda del Norte. Y formó parte en la misión de rescate de rehenes en Irán de 1980. Horsfall considera que frente a este panorama de creciente hostilidad se cometieron una serie de errores tácticos, comenzando por el propio plan de ataque. El plan de ataque al edificio fue muy simple. Los helicópteros Black Hawk aterrizaron. Rápidamente descendieron los Rangers y se hicieron con 4 esquinas diferentes que rodeaban el edificio. A su vez, las fuerzas Delta aparecieron con sus helicópteros Little Bear, saltaron de los helicópteros y llevaron a cabo el asalto al edificio principal. Se trataba de un asalto que podía llevarse a cabo en cuanto el general Aidid y sus secuaces aparecieran. Las fuerzas Rangers necesitaban un plan de acción inmediato, necesitaban poder atacar en cualquier momento, desplegarse en tierra firme rápidamente. Si tardaban mucho en prepararse, cabía la posibilidad de que el objetivo ya no estuviera donde las fuerzas de inteligencia habían asegurado que estaría. Cuanto más simple, mejor. No quiero decir que no puedas cambiar nada. No siempre vas a hacerlo igual. Pero yo lo llamo seguir un patrón. Ese sencillo patrón les había funcionado infinidad de veces en el pasado, pero no esta vez. Y Horsfall tiene una teoría del porqué. En los años 70 y 80, cuando luchábamos contra el IRA en Irlanda del Norte, nos enseñaron a no repetir nunca un patrón. Cada vez que repites una misión y repites el mismo modus operandi, le estás proporcionando información al enemigo. Eso supuso que una vez que la milicia supo a dónde se dirigían los Rangers, estaban listos, esperándolos. Mientras los 4 chocks de los Rangers accedían, los refuerzos que observaban la batalla informaron de que la milicia entraba en masa al edificio. Nos dijeron que había gente en el objetivo, que habían visto armamento pesado, que habían visto ametralladoras, habían visto a gente, de modo que sabían que nos acercábamos y todo se complicaba. La milicia de Aidid tenía un plan de contraataque, intentar derribar un Black Hawk, arrastrar a los Rangers caídos en el helicóptero estrellado y rodear la zona con los milicianos hostiles. Aidid debió pensar, vale, si vienen otra vez con los helicópteros y su ataque sigue el mismo patrón de los anteriores, entonces estaremos preparados. Tendremos un RGP-7 en las proximidades y lo utilizaremos para derribar cualquier helicóptero que se acerque. No deberían haber subestimado a Aidid. Utilizamos todos los medios de que disponían los somalíes para derribar aquellos helicópteros, porque los helicópteros eran nuestro mayor enemigo. Los Rangers nunca imaginaron que una primitiva granada lanzada por cohete sería capaz de derribar un Black Hawk. Nunca antes había sucedido, pero Aidid había encontrado su punto flaco y lo iba a aprovechar. En los 80, los muyahidines afganos habían conseguido derribar helicópteros Hind soviéticos con sus adorados RPGs. El RPG-7 es una simple granada lanzada por un cohete. La parte más vulnerable de cualquier helicóptero es el rotor de cola. Si una bala impacta en el fuselaje, saldrá por el otro lado sin causar daños mayores. Pero si alcanzas el rotor de cola, el helicóptero perderá completamente el control y se estrellará. Subestimamos su habilidad para derribar un helicóptero del cielo con un RPG. Pensamos, bueno, si un helicóptero cae será únicamente debido a problemas mecánicos. Se habían dado cuenta de que si eran capaces de derribar un helicóptero podían desmoronar la ciudad que nos rodeaba. Pero para Horsfall, el momento crítico fue la caída del segundo helicóptero.
La unidad especial de las fuerzas Rangers solo contaba con 160 hombres en tierra. Desplegaron todos sus activos en el lugar del primer impacto para habilitar una zona de seguridad. Y no había forma de dividir a los soldados y desplegarlos en el lugar donde se había estrellado el segundo helicóptero. Los Rangers fueron arrastrados a una batalla callejera para lo que no estaban preparados ni armados. Tuvieron que hacer frente a un enemigo al que habían subestimado. Había soldados corriendo por la parte de atrás de las camionetas en chanclas. Uno de ellos llevaba puesto un casco de fútbol americano y pensamos, ¿esto es de broma? Y vamos a tener el control de este sitio en una semana. Somos Delta, somos Rangers, somos SEALs y vamos a machacarlos. Los somalíes son gente orgullosa y lucharán por su propia defensa y la de su país. Estoy seguro de que los Rangers son muy buenos soldados, pero subestimaron a los somalíes. Ese fue uno de sus muchos errores. La pequeña fuerza de asalto se vio en lugares aislados en una ciudad rodeada por una milicia que conocía aquellas calles de memoria. Si miramos la zona de ataque, por ejemplo, podemos ver que los edificios están apiñados en un bloque denso. Lo más seguro es que las calles sean tan estrechas que solo quepa un vehículo por sus carreteras, lo cual implica que puedan tirar granadas, abrir fuego contra ti y que caigas rápidamente en una emboscada. Y una vez que llegas allí es muy fácil perderse. Las batallas callejeras son una de las etapas donde se registran más bajas en cualquier conflicto. La mayoría de generales evita los combates en la ciudad. Mogadiscio ha vivido casi en permanente conflicto desde que en 1991 el presidente Said Barre fue derrocado. No hay forma de gobierno efectiva, ni policía, ni infraestructuras, lo que deja como resultado las calles como campos de batalla. Cada puerta, cada ventana, cada callejón supone una amenaza. Luchan en la oscuridad, donde todo supone un posible enemigo. Los árboles son el enemigo, la arena. Esos chicos no pueden luchar contra alguien que conoce bien el terreno. Tradicionalmente, Estados Unidos ha usado armas de fuego superpotentes para igualar la batalla contra aquellos que les ganaban en número en su territorio. Pero Horsfall cree que los Rangers no podían utilizar esas armas. No tenían helicópteros de combate, no tenían misiles, ni artillería. Por consiguiente, llevar a cabo operaciones de una naturaleza tan agresiva sin esos refuerzos los convertía en una fuerza muy débil sobre el terreno. Pedimos el helicóptero de combate AC-130. Confiábamos en él y sabíamos que si nos metíamos en algún problema, ese helicóptero sería un factor decisivo. Pero se nos denegó. Las peticiones al gobierno de Estados Unidos para que les mandaran vehículos blindados a Somalia también fueron denegadas. Si hubiéramos tenido un vehículo que nos hubiera protegido mejor, un vehículo blindado, podríamos haber atravesado aquellas calles de forma más rápida y segura. Nos hicieron ir a ese territorio, pero no nos dieron lo que necesitábamos para llevar a cabo la misión. Sin vehículos blindados ni refuerzo aéreo, los Rangers se vieron obligados a depender únicamente de los Humvees, más vulnerables y menos ofensivos, y de los helicópteros Black Hawk. ¡Vamos, vamos, vamos! Esas decisiones, tomadas desde un punto de vista político, no tuvieron en cuenta el efecto táctico que supondría en el terreno. Una vez más, los líderes de Estados Unidos cometieron un enorme fallo de cálculo de la magnitud de la misión. Pero no solo fueron los líderes quienes subestimaron la habilidad de los somalíes para efectuar un contraataque brutal. Los soldados en tierra también cometieron grandes errores tácticos.
El asalto fue diseñado para llevarlo a cabo en menos de una hora, de modo que prescindieron de chalecos antibalas, equipo de visión nocturna e incluso cantimploras con agua. Quizá dé la impresión de que nadie sabía lo que estaba haciendo, pero en aquel momento pensamos realmente que eso era lo mejor para la misión. De ese modo, iríamos más ligeros. Miré a Geoff y le pregunté la hora. Me dijo que eran las 2:30. Le dije, ¿cuánto durará esta misión? Unos 45 minutos. De acuerdo. Entonces, ¿para qué vamos a llevarnos gafas de visión nocturna si es de día? Fue una mala idea. Cuando cayó la noche, se vieron reducidos a un pequeño grupo rodeado por enemigos que los superaban en número. Si hubieran cogido las gafas de visión nocturna, habrían tenido ventaja y habría supuesto una gran diferencia. No habría habido tantas víctimas. Ahora podemos revelar la cadena de acontecimientos que provocaron el mayor número de víctimas mortales en el ejército estadounidense desde la guerra de Vietnam. 68 minutos para el desastre. Una fuerza de élite era enviada para realizar un asalto en la ciudad enemiga de Mogadiscio. Subestimando a los somalíes, siguieron el mismo patrón utilizado en ataques previos. ¡Vamos, vamos, vamos! 40 minutos para el desastre. Debido a una pobre planificación, tenían que hacer frente a un enemigo enfurecido que conocía su llegada. 20 minutos para el desastre. Los somalíes cargaban deliberadamente contra los helicópteros Black Hawk, lanzando granadas RPG. El 64 ha caído. Las tropas defendían los helicópteros derribados. Segundos para el desastre. El 6-4 ha caído. El segundo Black Hawk era derribado. Los soldados en tierra no podían defender ambos lugares y se vieron arrastrados a una batalla en las calles que no podían ganar. Lo que comenzó como una misión rutinaria acabó en una lucha desesperada por sobrevivir. 18 soldados yacían muertos, mientras otros 84 estaban seriamente heridos. La misión fue un éxito desde el punto de vista militar. El objetivo fue capturado y se infligió un gran daño a la milicia de Aidid. Pero las bajas de los Rangers y las fotos que aparecieron en televisión de los cadáveres siendo arrastrados por las calles obligaron a retirar las tropas estadounidenses de Somalia. Cuando envías a un grupo de soldados estadounidenses a un lugar como Somalia, un país que la mayoría de americanos ni podía situar en un mapa en 1993, con la idea de que van en misión humanitaria cumpliendo órdenes de Naciones Unidas, no hay mucho lugar para la tolerancia ante la pérdida de vidas en una misión como esta. La repentina retirada dejó un sabor amargo en los Rangers. Creo que no habrá ningún Ranger que no se marchara de allí con un sentimiento de decepción ante la retirada. Ese momento en concreto, de aquel día en concreto, fue una equivocación. Es muy duro mirar a los ojos al padre de un soldado muerto en combate y tratar de encontrarle algún sentido por qué sucedió aquello. Nunca supimos que íbamos a dejar Mogadiscio y siempre nos arrepentiremos de no haber podido cumplir nuestra última misión, capturar a Mohamed Aidid. A pesar de lo preparados que estamos, alguien puede morir. Pueden asesinarnos, pueden hacernos daño, podemos resultar heridos y siempre puedes perder a alguien. Cuando vas a la guerra todo esto puede pasar. Más vale ser consciente de ello cuando eres soldado. Saber que lo que haces es por ti y por tu país. Somalia sigue siendo hoy un campo de batalla de clanes rivales en el que el hambre hace estragos. A pesar de la intervención continua de las Naciones Unidas y la Unión Africana, parece que aún no se divisa en el horizonte la solución a los problemas que sufre esta nación. Piedad.
Uno de nuestros vehículos estaba circulando por una calle cuando el misil RPG pasó volando por encima de nosotros. Tened cuidado, están disparando misiles. Maldita sea, parad, parad. Hubo otra emboscada y de nuevo hubo víctimas. La misión era prácticamente inviable, teniendo en cuenta las víctimas y nuestra situación. Hay muchas víctimas. Hay que meterlas en algún vehículo y sacarlas de aquí lo antes posible. El convoy, gravemente deteriorado, abandonó la búsqueda del primer Black Hawk derribado para intentar volar de nuevo a la base estadounidense. El piloto herido del segundo Black Hawk derribado, Mike Duran, fue defendido por dos únicos tiradores Delta, Randy Shugart y Gary Gordon. Mike nos dijo más tarde que Randy Shugart gritó, «Gordy, me han dado», y luego su arma quedó en silencio. Una multitud de somalíes alcanzó el sitio donde se estrelló el segundo helicóptero. Se abalanzaron sobre los supervivientes y los cadáveres de los tiradores Delta. Mike dijo que solo recordaba una ola de gente que se abalanzaba sobre él y que le dejaron inconsciente. El convoy principal, muy deteriorado, volvió a la base. 99 soldados de las fuerzas Ranger y Delta se quedaron en la ciudad, atrapados y rodeados en sus posiciones, cerca del primer Black Hawk derribado. A medida que caía la noche, los hombres se vieron obligados a buscar refugio entre las calles enemigas. Estábamos enfadados. No entendíamos cómo habíamos llegado a estar en aquella situación. Nosotros éramos los Rangers. Teníamos a los Delta que nos ofrecían apoyo aéreo. No había manera de que esos tíos nos pudieran hacer frente. Era una locura. Si hubieran lanzado una sola granada en aquella habitación... Sorprendentemente todo se quedó muy en calma. No se oía ningún disparo. De repente... se reabrió el fuego. Había unos 8 hombres dentro del vehículo. Todos heridos, llenos de sangre y sudor. Me di la vuelta y grité, «Vamos, tío, pisa a fondo, salgamos de aquí». Lo que no sabía era que aún estaban intentando rescatar el cadáver de Cliff Walcott. Nadie iba a salir de allí hasta que todos estuvieran a bordo, así que se quedaron hasta que fueron capaces de sacarlo del helicóptero. 5 de la mañana y 42 minutos. El convoy de rescate estaba finalmente listo para partir. Pero en los vehículos estaban tanto los hombres de la 10ª División de Montaña como las fuerzas de Naciones Unidas, además de todas las víctimas, de modo que no había espacio para todos los Rangers. Los pocos Rangers que no se encontraran heridos tendrían que viajar a pie. Fue una locura. En teoría íbamos a correr al lado del vehículo para que nos protegiera. Pero en cuanto recorrimos la primera manzana, el vehículo nos dejó atrás. Los soldados Rangers y Delta tuvieron que correr lo que se conoce como la milla de Mogadiscio hasta llegar al estadio de fútbol protegido por Naciones Unidas. Milagrosamente, no hubo ninguna baja más. Vi cómo llegaba a la pista un camión de 5 toneladas, cargado de cadáveres y de heridos. Me acerqué corriendo para ayudar a bajar la puerta trasera.
Una vez la bajamos, vimos como un río de sangre brotaba del camión. Desde una perspectiva emocional fue un golpe enorme ver a todos esos muertos, personas que estaban bajo mi mando. 18 soldados habían muerto y otros 84 se encontraban heridos. El piloto Mike Duran había sido tomado como prisionero y llevado a un paradero desconocido. Mike Duran, Ejército de los Estados Unidos. Se calcula que las víctimas mortales somalíes fueron entre 500 y 1000. Las imágenes mostradas en televisión de los cadáveres de soldados estadounidenses siendo arrastrados por las calles de Mogadiscio dejaron a la sociedad americana en estado de shock. Ahora, echando la vista atrás hacia lo ocurrido aquel fatídico día, analizamos cómo una milicia desorganizada y sin recursos hizo frente a algunos de los soldados mejor. Se calcula que las víctimas mortales somalíes fueron entre 500 y 1000. Las imágenes mostradas en televisión de los cadáveres de soldados estadounidenses siendo arrastrados por las calles de Mogadiscio dejaron a la sociedad americana en estado de shock. Ahora, echando la vista atrás hacia lo ocurrido aquel fatídico día, analizamos cómo una milicia desorganizada y sin recursos hizo frente a algunos de los soldados mejor entrenados del planeta. Las tropas estadounidenses fueron destinadas a Somalia en misión humanitaria como parte de las fuerzas de las Naciones Unidas en marzo del año anterior. Su misión era velar por la seguridad y suministrar provisiones en la operación Restaurar la Esperanza. Solo queremos asegurarnos de que la gente no asalta los camiones para robar la comida. Cada vez hay más revueltas, por lo que es necesario que proporcionemos seguridad. Robert Oakley era uno de los enviados especiales a Somalia en la operación Restaurar la Esperanza. Las fuerzas militares de la operación Restaurar la Esperanza habían demostrado que podían afrontar cualquier desafío rápidamente, de forma imparcial. Bajo las órdenes de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas, civiles y militares trabajábamos juntos. El país lo estaba haciendo muy bien. Pero en agosto de 1993, la misión dio un giro tras el cambio de presidencia en la Casa Blanca. Ahora, en vez de velar únicamente por la seguridad y ofrecer víveres, las tropas estadounidenses debían capturar a un hombre al que consideraban una gran amenaza. Ya no solo iban a ayudar, sino a estabilizar al país. Nos desplegamos por Somalia en Mogadiscio, su capital, para capturar y finalmente poder llevar ante la justicia al líder de un famoso clan, Mohamed Farah Aidid. El pueblo americano quería saber por qué esta nueva misión había terminado en desastre. Y por qué los somalíes habían tomado al piloto Mike Duran como rehén. Oakley fue enviado de nuevo al país tras lo ocurrido el 4 de octubre y fue un elemento clave en la liberación del piloto Mike Duran. Hoy por fin liberaremos a uno de nuestros hermanos Ranger. Brindemos por él. Oakley cree que toda la estrategia de captura de Aidid falló desde el primer momento. Si lo hubieran capturado, otro habría ocupado su lugar y la lucha habría sido aún peor. Estados Unidos y Naciones Unidas le dejaron claro a Aidid que él no formaría parte del futuro de Somalia. Una vez que perdió la esperanza, que le quedó claro que Estados Unidos y Naciones Unidas no tolerarían que estuviera al cargo de Somalia, dijo, bueno, tendré que hacer otra cosa para ayudarlos. Eran dos tíos contra un número desconocido de milicianos somalíes. Tuve que negarme. La probabilidad de que salieran vivos no era muy alta. Les pregunté si entendían mi postura y me dijeron que sí. Pero a medida que los somalíes se acercaban al lugar del desastre, el teniente coronel Boykin se dio cuenta de que no le quedaba otra opción. Llevámoslos. Necesitaba dar algo de tiempo a los soldados heridos. ¡Avanza, vamos! El convoy principal seguía aún atrapado en las laberínticas calles. Recibido.
La próxima a la derecha. El siguiente camino a la derecha. Incapaz de llegar al lugar de los helicópteros caídos. Se estaba librando una batalla infernal. A ambos lados de la calle había somalíes disparando sin piedad. Uno de nuestros vehículos estaba circulando por una calle cuando el misil RPG pasó volando por encima de nosotros. Tened cuidado, están disparando misiles. Maldita sea, parad. ¡Parad! Hubo otra emboscada y de nuevo hubo víctimas. La misión era prácticamente inviable, teniendo en cuenta las víctimas y nuestra situación. Hay muchas víctimas. Hay que meterlas en algún vehículo y sacarlas de aquí lo antes posible. El convoy, gravemente deteriorado, abandonó la búsqueda del primer Black Hawk derribado para intentar volar de nuevo a la base estadounidense. El piloto herido del segundo Black Hawk derribado, Mike Duran, fue defendido por dos únicos tiradores Delta, Randy Shugart y Gary Gordon. Mike nos dijo más tarde que Randy Shugart gritó: "Gordy, me han dado", y luego su arma quedó en silencio. Una multitud de somalíes alcanzó el sitio donde se estrelló el segundo helicóptero. Se abalanzaron sobre los supervivientes y los cadáveres de los tiradores Delta. Se reabrió el fuego. Había unos 8 hombres dentro del vehículo, todos heridos, llenos de sangre y sudor. Me di la vuelta y grité: "Vamos, tío, pisa a fondo, salgamos de aquí". Lo que no sabía era que aún estaban intentando rescatar el cadáver de Cliff Walcott. Nadie iba a salir de allí hasta que todos estuvieran a bordo, así que se quedaron hasta que fueron capaces de sacarlo del helicóptero. 5 de la mañana y 42 minutos. El convoy de rescate estaba finalmente listo para partir. Pero en los vehículos estaban tanto los hombres de la 10ª División de Montaña como las fuerzas de Naciones Unidas, además de todas las víctimas, de modo que no había espacio para todos los Rangers. Los pocos Rangers que no se encontraran heridos tendrían que viajar a pie. Fue una locura. En teoría íbamos a correr al lado del vehículo para que nos protegiera. Pero en cuanto recorrimos la primera manzana, el vehículo nos dejó atrás. Los soldados Rangers y Delta tuvieron que correr lo que se conoce como la milla de Mogadiscio hasta llegar al estadio de fútbol protegido por Naciones Unidas. Milagrosamente, no hubo ninguna baja más. Vi cómo llegaba a la pista un camión de 5 toneladas, cargado de cadáveres y de heridos. Me acerqué corriendo para ayudar a bajar la puerta trasera. Una vez la bajamos, vimos como un río de sangre brotaba del camión. Desde una perspectiva emocional fue un golpe enorme ver a todos esos muertos, personas que estaban bajo mi mando. 18 soldados habían muerto y otros 84 se encontraban heridos. El piloto Mike Duran había sido tomado como prisionero y llevado a un paradero desconocido. Mike Duran, Ejército de los Estados Unidos. Se calcula que las víctimas mortales somalíes fueron entre 500 y 1000. Las imágenes mostradas en televisión de los cadáveres de soldados estadounidenses siendo arrastrados por las calles de Mogadiscio dejaron a la sociedad americana en estado de shock.
Ahora, echando la vista atrás hacia lo ocurrido aquel fatídico día, analizamos cómo una milicia desorganizada y sin recursos hizo frente a algunos de los soldados mejor entrenados del planeta. Estás proporcionando información al enemigo. Eso supuso que una vez que la milicia supo a dónde se dirigían los Rangers, estaban listos, esperándolos. Mientras los 4 chocks de los Rangers accedían, los refuerzos que observaban la batalla informaron de que la milicia entraba en masa al edificio. Nos dijeron que había gente en el objetivo, que habían visto armamento pesado, que habían visto ametralladoras, habían visto a gente, de modo que sabían que nos acercábamos y todo se complicaba. La milicia de Aidid tenía un plan de contraataque, intentar derribar un Black Hawk, arrastrar a los Rangers caídos en el helicóptero estrellado y rodear la zona con los milicianos hostiles. Aidid debió pensar, vale, si vienen otra vez con los helicópteros, si su ataque sigue el mismo patrón de los anteriores, entonces estaremos preparados. Tendremos un RGP-7 en las proximidades y lo utilizaremos para derribar cualquier helicóptero que se acerque. No deberían haber subestimado a Aidid. Utilizamos todos los medios de que disponían los somalíes para derribar aquellos helicópteros, porque los helicópteros eran nuestro mayor enemigo. Los Rangers nunca imaginaron que una primitiva granada lanzada por cohete sería capaz de derribar un Black Hawk. Nunca antes había sucedido, pero Aidid había encontrado su punto flaco y lo iba a aprovechar. En los 80, los mujahidines afganos habían conseguido derribar helicópteros Hind soviéticos con sus adorados RPGs. El RPG-7 es una simple granada lanzada por un cohete. La parte más vulnerable de cualquier helicóptero es el rotor de cola. Si una bala impacta en el fuselaje, saldrá por el otro lado sin causar daños mayores. Pero si alcanzas el rotor de cola, el helicóptero perderá completamente el control y se estrellará. Subestimamos su habilidad para derribar un helicóptero del cielo con un RPG. Pensamos, bueno, si un helicóptero cae será únicamente debido a problemas mecánicos. Se habían dado cuenta de que si eran capaces de derribar un helicóptero podían desmoronar la ciudad que nos rodeaba. Pero para Horsfall, el momento crítico fue la caída del segundo helicóptero. La unidad especial de las fuerzas Rangers solo contaba con 160 hombres en tierra. Desplegaron todos sus activos en el lugar del primer impacto para habilitar una zona de seguridad. Y no había forma de dividir a los soldados y desplegarlos en el lugar donde se había estrellado el segundo helicóptero. Los Rangers fueron arrastrados a una batalla callejera para lo que no estaban preparados ni armados. Tuvieron que hacer frente a un enemigo al que habían subestimado. Había soldados corriendo por la parte de atrás de las camionetas en chanclas. Uno de ellos llevaba puesto un casco de fútbol americano y pensamos, ¿esto es de broma? Y vamos a tener el control de este sitio en una semana. Somos Delta, somos Rangers, somos SEAL. Puerta, cada ventana, cada callejón supone una amenaza. Luchan en la oscuridad. Donde todo supone un posible enemigo. Los árboles son el enemigo, la arena. Esos chicos no pueden luchar contra alguien que conoce bien el terreno. Tradicionalmente, Estados Unidos ha usado armas de fuego superpotentes para igualar la batalla contra aquellos que les ganaban en número en su territorio. Pero Horsfall cree que los Rangers no podían utilizar esas armas. No tenían helicópteros de combate, no tenían misiles, ni artillería. Por consiguiente, llevar a cabo operaciones de una naturaleza tan agresiva sin esos refuerzos los convertía en una fuerza muy débil sobre el terreno. Pedimos el helicóptero de combate AC-130. Confiábamos en él y sabíamos que si nos metíamos en algún problema, ese helicóptero sería un factor decisivo. Pero se nos denegó. Las peticiones al gobierno de Estados Unidos para que les mandaran vehículos blindados a Somalia también fueron denegadas.
Si hubiéramos tenido un vehículo que nos hubiera protegido mejor, un vehículo blindado, podríamos haber atravesado aquellas calles de forma más rápida y segura. Nos hicieron ir a ese territorio, pero no nos dieron lo que necesitábamos para llevar a cabo la misión. Sin vehículos blindados ni refuerzo aéreo, los Rangers se vieron obligados a depender únicamente de los Humvees, más vulnerables y menos ofensivos, y de los helicópteros Black Hawk. ¡Vamos, vamos, vamos! Esas decisiones, tomadas desde un punto de vista político, no tuvieron en cuenta el efecto táctico que supondría en el terreno. Una vez más, los líderes de Estados Unidos cometieron un enorme fallo de cálculo de la magnitud de la misión. Pero no solo fueron los líderes quienes subestimaron la habilidad de los somalíes para efectuar un contraataque brutal. Los soldados en tierra también cometieron grandes errores tácticos. El asalto fue diseñado para llevarlo a cabo en menos de una hora, de modo que prescindieron de chalecos antibalas, equipo de visión nocturna e incluso cantimploras con agua. Quizá el ruido de los disparos era tan alto que me dolían los dientes. Me dolían los oídos, me dolía la mandíbula. Nunca jamás había tenido esa sensación antes. Ese día, la intensidad de la batalla fue altísima. Estábamos combatiendo contra esa gente que no parecía rendirse. Solo podíamos detenerlos con balas o con más violencia. En el aire, los Black Hawk también tenían problemas. Aquella zona resultaba cada vez más peligrosa. Recibíamos disparos de metralleta por todas partes. Nosotros estábamos allí sentados pensando, venga, venga, daos prisa, acabemos con esto, tenemos que conseguir salir todos de aquí. (16:20). Nos han dado. Vamos a estrellarnos. Aquí el 6-1, nos estrellamos. Aún conservo en la memoria la imagen del helicóptero perdiendo altura. Pensé, cielos, parecía que se iba a estrellar. Pero eso no podía estar pasando. Lo vi con mis propios ojos. Sentí una gran alegría y emoción al ver estrellarse el Black Hawk. Miré hacia arriba y vi cómo salían disparadas partes de la cola de Black Hawk. Y el helicóptero daba vueltas. El 6-1 ha caído, el 6-1 ha caído. Han derribado un Black Hawk. En aquel momento todos supimos que la misión había cambiado. El Black Hawk se estrelló 3 manzanas al noreste del edificio. Una multitud de somalíes se aproximó corriendo al lugar del desastre. Miré hacia abajo, hacia donde se había estrellado, y vi literalmente hordas de somalíes corriendo hacia el Black Hawk derribado. Descendí hacia ellos, pero tenía la sensación... Las imágenes mostradas en televisión de los cadáveres de soldados estadounidenses siendo arrastrados por las calles de Mogadiscio dejaron a la sociedad americana en estado de shock. Ahora, echando la vista atrás hacia lo ocurrido aquel fatídico día, analizamos cómo una milicia desorganizada y sin recursos hizo frente a algunos de los soldados mejor entrenados del planeta. Las tropas estadounidenses fueron destinadas a Somalia en misión humanitaria como parte de las fuerzas de las Naciones Unidas en marzo del año anterior.
Su misión era velar por la seguridad y suministrar provisiones en la operación Restaurar la Esperanza. Solo queremos asegurarnos de que la gente no asalta los camiones para robar la comida. Cada vez hay más revueltas, por lo que es necesario que proporcionemos seguridad. Robert Oakley era uno de los enviados especiales a Somalia en la operación Restaurar la Esperanza. Las fuerzas militares de la operación Restaurar la Esperanza habían demostrado que podían afrontar cualquier desafío rápidamente, de forma imparcial. Bajo las órdenes de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas, civiles y militares trabajábamos juntos. El país lo estaba haciendo muy bien. Pero en agosto de 1993, la misión dio un giro tras el cambio de presidencia en la Casa Blanca. Ahora, en vez de velar únicamente por la seguridad y ofrecer víveres, las tropas estadounidenses debían capturar a un hombre al que consideraban una gran amenaza. Ya no solo iban a ayudar, sino a estabilizar al país. Nos desplegamos por Somalia en Mogadiscio, su capital, para capturar y finalmente poder llevar ante la justicia al líder de un famoso clan, Mohamed Farah Aidid. El pueblo americano quería saber por qué esta nueva misión había terminado en desastre. Y por qué los somalíes habían tomado al piloto Mike Duran como rehén. Oakley fue enviado de nuevo al país tras lo ocurrido el 4 de octubre y fue un elemento clave en la liberación del piloto Mike Durant. Hoy por fin liberaremos a uno de nuestros hermanos Ranger. Brindemos por él. Oakley cree que toda la estrategia de captura de Aidid falló desde el primer momento. Si lo hubieran capturado, otro habría ocupado su lugar y la lucha habría sido aún peor. Estados Unidos y Naciones Unidas le dejaron claro a Aidid que él no formaría parte del futuro de Somalia. Una vez que perdió la esperanza, que le quedó claro que Estados Unidos y Naciones Unidas no tolerarían que estuviera al cargo de Somalia, dijo, bueno, tendré que hacer otra cosa para llamar su atención. Ese es un sentimiento muy humano. Desastre. ¿Y por qué los somalíes habían tomado al piloto Mike Duran como rehén? Oakley fue enviado de nuevo al país tras lo ocurrido el 4 de octubre y fue un elemento clave en la liberación del piloto Mike Durant. Hoy por fin liberaremos a uno de nuestros hermanos Ranger. Brindemos por él. Oakley cree que toda la estrategia de captura de Aidid falló desde el primer momento. Si lo hubieran capturado, otro habría ocupado su lugar y la lucha habría sido aún peor. Estados Unidos y Naciones Unidas le dejaron claro a Aidid que él no formaría parte del futuro de Somalia. Una vez que perdió la esperanza, que le quedó claro que Estados Unidos y Naciones Unidas no tolerarían que estuviera al cargo de Somalia, dijo, bueno, tendré que hacer otra cosa para llamar su atención. Ese es un sentimiento muy humano, no solo somalí. Yo soy parte de mi pueblo, que sufre y mata. Lo comparto con ellos. Mark Bowden, autor del bestseller Black Hawk Derribado, entrevistó a muchos de los soldados Ranger y Delta que estuvieron allí aquel día, así como a miembros de la milicia de Aidid. Creo que la población de Somalia seguía dividida en la primavera de 1992. Había muchos que agradecían la presencia de Naciones Unidas, que tenían esperanza. Cuando llegaron a mi país para ofrecernos ayuda, les dimos la bienvenida y los recibimos con flores. Pero en el verano de 1993 este escenario de división entre somalíes llegó a su fin tras los fatídicos acontecimientos de julio, que hicieron que el pueblo se uniera dejando a un lado los clanes. Naciones Unidas ordenó rodear un edificio en el que se encontraban reunidos los líderes de varios clanes debatiendo si apoyarían o no a Aidid en su lucha contra Naciones Unidas. Naciones Unidas estaba decidida a castigar a la milicia de Aidid por haber asesinado a 24 miembros de las fuerzas de paz pakistaníes el mes anterior, y aquella reunión de clanes parecía la oportunidad perfecta. Osman Ato era entonces el principal patrocinador económico de Aidid. Recuerda con detalle el asalto de aquel día. Aparecieron los helicópteros y empezaron a disparar.
No había ningún alijo de armas, como afirmaron. Desafortunadamente asesinaron a 73 o 72 ancianos. Desconocedores de la floreciente tensión, las fuerzas de élite Ranger y Delta aterrizaron allí 6 semanas más tarde. Sus operaciones en la ciudad no hicieron más que acrecentar la ira del pueblo de Mogadiscio.